Damos, mi Dios, por esta bendición que no una vez más, Señor, estamos reunidos en estos estudios. Sea usted el que nos dé esa gracia para entender, Señor, como también dirija a nuestro amado y respetado pastor, el que los va a enseñar en esta noche. Y dirija a cada uno de nuestros hermanos, hay en nosotros esa buena disponibilidad de aprender para poder entregar este hermoso mensaje a aquellos que lo necesitan. Este servicio, Señor, sea dirigido netamente por su Santo Espíritu y entendamos todo lo que usted lo va en esta noche a enseñar por el intermedio de su Hijo. Padre, le ruego, su bendición sea a través de Jesús, mi Salvador. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Hermanos queridos, tengan todos muy buenas noches. Hoy día tenemos un hermano invitado, el presbítero Joaquín Chalé de Mérida, México. Y nosotros la semana pasada tuvimos con el pastor Esaú un panorama general de lo que es la capellanía. Y hoy día nuestro hermano Joaquín nos va a comentar su experiencia de cómo capellán del colegio americano ahí en Mérida. Tiene la experiencia y la vivencia, ¿verdad? Entonces queremos aprovechar esa experiencia en que nos pueda contar, más allá de las teorías, cómo funciona realmente una capellanía. Así que el plan es que nuestro hermano presbítero él nos pueda compartir unos entre 40 y 50 minutos su clase, trae una presentación también, y luego de eso tiempo para preguntas, consultas, comentarios, y luego de eso vamos a cerrar la clase. Pastor Joaquín, Dios le bendiga. Claro, Le gracias. dejo aquí su tiempo Muy ahora. bien. Dios le bendiga. Ok. Muy buenas noches tengan ustedes, amados hermanos, desde México. Obviamente estoy en una región diferente a la donde está el pastor Esaú, y algunas expresiones y el tono, el acento es diferente, y nuestro país es muy grande, como el de ustedes también, y las regiones cambian. Pero bueno, el mensaje es el mismo, la palabra de Dios es el mismo, y espero que esta pequeña charla, bueno, así me dijo el pastor, y así lo tomé, sea de bendición tanto para ustedes como también para mi vida. Yo confieso que es la primera vez que comparto mis experiencias y el trabajo de la capellanilla que estoy haciendo aquí en Yucatán. Antes que nada, yo soy pastor, y fui formado como pastor en el seminario, y me enseñaron a hacer trabajos diferentes, ¿verdad? Dentro de la iglesia y diferente a la capellanilla. Pero por la gracia del Señor hubo un llamado, hubo un reto para esto, y con mucho temor lo tomé, pero también con mucha responsabilidad, y aquí estamos. Espero que esta pequeña experiencia que yo les voy a platicar de lo más básico, ¿verdad? De lo que yo hago aquí en Yucatán, aquí en Mérida, Yucatán, México, pues sea de ayuda, también les abra el panorama y les motive, ¿verdad? A tomar el reto de escribir y de hacer algo para nuestros países ahí en Sudamérica y aquí en México, esta parte de México, algo sobre la capellanía desde nuestra cultura, desde lo que nosotros somos, latinos, porque pues, la mayoría del material que hay es de otros países, y son buenos, ¿verdad? Pero bueno, no, nosotros necesitamos algo muy, muy nuestro como latinos que somos, ¿no? Y esto es muy importante. Bien, empiezo yo con un texto de la Biblia que a mí me ha ayudado mucho y me identifico mucho con este personaje. Y pues voy a leer Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice así. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y escuchaste mi clamor. Bueno, estoy leyendo el capítulo 2, algo sucedió aquí, pero no importa, me voy al capítulo 3, no hay problema. Y dice, vino de nuevo la palabra del Señor por segunda vez. Esa es la palabra que subrayo, segunda vez. Vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámales el mensaje que te voy a dar. Jonás esta vez fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor.
Y ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Y palabras claves que son importantes para mí es este asunto de la segunda vez. Miren, hermanos, comparto con ustedes, Dios, nuestro Dios, es un Dios que nos da segundas oportunidades. La primera vez que Jonás fue llamado para ir y predicar a Nínive, huye. No sabemos las razones de por qué huyó, pero huyó y el Señor lo llamó, y en la segunda vez que Dios lo llama, él respondió y fue. Y creo que Dios también nos da segundas oportunidades. A mí así lo ha hecho conmigo, de lanzarme el reto. La primera vez te llama y te dice, y tú dices, no, Señor, creo que no es tiempo. Pones muchos peros, y sin embargo, le dejas pasar el tiempo, y Dios te llama, y cuando te llama por segunda ocasión te dice, ve y toma este encargo que te estoy dando y hazlo. Y entonces tú al tener la experiencia de la primera vez, dices, sí, Señor, con gusto lo haré, y porque tú vas a mostrar tu gracia, tu poder en mi vida. No importa qué tan fieles, qué tan preparados somos, desde que tengamos el llamado de Dios, Él nos capacita y nos envía y hacemos el ministerio. Bueno, eso ha sido algo muy, muy, muy importante también para mi vida. No solo lo hizo con Jonás, lo hizo con Juan Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos? Lo hizo con Pedro, lo hizo con otros personajes, ¿no? Lo hizo con Pedro en el sentido de que también fracasó la primera vez cuando negó al Señor, y ya después de ese fracaso, bueno, vemos a un Pedro diferente en el capítulo 2 del libro de Hechos, ¿no? Y eso es muy importante. Esto ha marcado mucho, mucho en mi vida. Cuando el Señor me da una segunda oportunidad para hacer las cosas que Él pone en mis manos, y digo, Señor, ahora sí, adelante. Bueno, espero que con esta pequeña reflexión de lo que yo he vivido, pues sea de gran ayuda para ustedes. Voy a poner a continuación las diapositivas. Vamos a ver. Creo que es esto, ¿verdad? Y pongo share. Ahora sí, ¿estamos? Ahora sí, sí estamos, ¿verdad? Ahora sí. Sí lo distinguen en su pantalla. Perfecto. Bien. Ponga ya capellanilla y pongo aquí el escudo del colegio donde yo estoy trabajando. Hay mucha historia que este colegio tiene, porque fue fundado desde 1917. Ah, hasta hoy, 2022, estamos pues aproximándonos casi a los 105 años de vida. Entonces es un colegio con mucha historia, de muchos años, de muchas pruebas, de muchas situaciones que han vivido, y hasta el día de hoy el Señor los ha sostenido, y durante muchos años, a pesar de que tiene raíces, ¿verdad? Inspiraciones de su formación dentro de la iglesia presbiteriana, porque fue fundado por misioneros presbiterianos, durante muchísimos años nunca habían tenido un capellán para trabajar el área espiritual en la vida de la escuela. Hasta hace algunos años, y el reto me fue lanzado a mí, fue un llamado que recibí del Señor, y pues respondí, y aquí estamos. He hecho el trabajo que se me encomendó. He hecho también algunas cosas buenas. He cometido algunos errores, sí, he cometido errores como cualquiera, pero gracias a Dios aquí estamos. El nombre del colegio es Colegio Americano, y vean ustedes la fecha de los 100 años de vida que tuvo. Bien, está ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Es al sur de nuestro país, específicamente en la península de Yucatán. Así que ahí está. Es una ciudad, Mérida está ubicado en la ciudad de Mérida, y es una ciudad aproximadamente como de 1 millón de habitantes, algo así. Bien, bien, vamos a hablar un poquito acerca del capellán. Me presento, obviamente, en esta noche. Me llamo Joaquín Abelardo Chalmás. Eh, mis, mis, mis apellidos, obviamente, pues son apellidos que son muy comunes en esta parte del país, ¿no? Sobre todo por los orígenes, las raíces
de mi familia y de las personas que vivimos en esta parte. Pero ese es mi nombre, Joaquín Abelardo Chale Mas. No es Chale, es Chale, ¿verdad? A veces el pastor de Saúl me dice Chale, pero no soy Chale, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Y tengo 55 años, no estoy joven, ya estoy algo grandecito. Y bueno, esa es mi edad. Yo soy graduado, ¿verdad? Como licenciado en teología por parte del Seminario Presbiteriano San Pablo de la ciudad de Mérida, Yucatán, y de Yucatán, perdón, me gradué en el 2000 en 1995, perdón. Pero soy pastor ordenado de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México desde el 2006. O sea, del 1995 que gradué del seminario, me vine a ordenar hasta el 2006. Es por esa razón que leí el libro de Jonás, ¿verdad? Porque siempre rehusaba a no ordenarme. Estaba yo contento trabajando como obrero sin ordenarme. Aquí en México era yo muy cómodo y había buscado mi lugar cómodo como obrero hasta que un pastor de la tercera edad, muy amigo mío, se sentó a platicar conmigo y me dijo, bueno, Joaquín, ¿qué vamos a hacer? Es tiempo de la ordenación, el Señor te está llamando, el Señor te está mostrando el ministerio. Y yo ponía muchos peros, muchas trabas, y es por eso que me identifico mucho como Jonás, ¿no? Cuando el Señor me dijo, esta es tu segunda oportunidad. ¿Le entras o no le entras? Bueno, le entro. Es por esa razón que pasaron muchos años para que yo me lograra o tomara la decisión de ordenarme, ¿no? Son bastantes años. Y por otro lado, desde febrero del 2014 colaboro como capellán en el colegio de manera oficial. Oficial quiere decir que estoy ya en la nómina del colegio, pero yo llevo muchos años colaborando en el colegio. Creo que desde el año 2002 ya estoy colaborando con el colegio americano y antes de ser incluso está ordenado. Y eso se dio porque el director del colegio en aquella época me dijo, Joaquín, quiero platicar contigo. Y en la plática me lanzó el reto, me dijo, te quiero invitar para que nos apoyes con la clase de clases bíblicas con los niños los miércoles en la mañana a las 7 de la mañana, porque a las 7:30 entran a clases. Antes de entrar a las clases, me gustaría invitarte que les des un devocional a los niños de la primaria, y eso sí, va a ser de manera voluntaria porque no tenemos presupuesto, no tenemos nada para poder apoyarte. Yo gustosamente acepté el reto porque mis hijos estudiaban en ese colegio y me dieron una beca del 50% para cada uno de ellos, y en gratitud por esa beca dije, acepto el reto. Y durante muchos años trabajé de manera voluntaria hasta que después de unos 5 o 6 años aproximadamente, el director me dijo, pasa a la caja porque tenemos un viático para ti. ¿Y viático? Dije yo, sí. Y gracias a Dios comenzaron esos viáticos esporádicamente hasta que en el 2014 el director me dijo, Joaquín, ya no podemos seguir trabajando así. Las autoridades me están exigiendo poner a todos, todo el personal que colabora dentro de la nómina, así que con mucho dolor de mi corazón me tendré que poner en la nómina. Y yo me enojé, le dije, no, ingeniero, por favor, no me ponga en la nómina. No es cierto, es una broma. Le dije, señor, gracias porque usted me ha llamado, y desde el 2014 estoy en la nómina de manera oficial en el colegio, ya como capellán, ¿sí? Es que no conozco. Fueron bastantes años, desde el 2002, 2003, para poder tener presencia, para poder tener un lugar dentro de la comunidad, no solo la comunidad escolar, sino también con los padres de familia. Qué difícil fue comenzar a trabajar con los maestros, comenzar a trabajar con los alumnos, y sobre todo coordinarme con los psicólogos, que en su mayoría no son cristianos, no son cristianos evangélicos, en su gran mayoría son católicos romanos, ¿sí? Y fue muy difícil
pero gracias a Dios ya hemos aprendido a coordinarnos, hemos aprendido a trabajar juntos y estamos ahora sí trabajando en el colegio como capellán. Esa es más o menos la información que tengo acerca de mi persona. Bueno, espero que esta charla sea de bendición y de ayuda para ustedes. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tengo en la pantalla la portada de la revista que el colegio de este lugar donde yo colaboro como capellán tiene. Es una revista, de hecho, lo tengo aquí en mano, se los muestro a ustedes, ¿sí? Y aquí tenemos toda la información que el colegio tiene. Y aproveché la ocasión para poner la portada en la pantalla. El Colegio Americano. Ahí está, es una escuela que se funda en 1917 y bueno, actualmente es reconocida por la sociedad yucateca como una institución de alto prestigio y también académicamente es reconocida esta escuela y también en la formación de estudiantes y está ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en un barrio que se llama Santiago y obviamente en esta zona confluyen varias instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Ese es el lugar donde yo trabajo y aquí tenemos una sección en donde cada año cuando hay una graduación o un fin de curso, tenemos lo que se llama el culto de acción de gracias, pero aquí le llamamos culto bacalario, el culto bacalario de cada año. Entonces ahí, en la primera iglesia presbiteriana de la ciudad de Mérida, se hace las graduaciones, el culto de acción de gracias, antes de tener todas las actividades del fin del cierre de cursos y incluso las propias graduaciones con los padres de familia y las familias que en su mayoría son católicos, romanos y de otras religiones que van a la escuela y llevan a sus hijos al colegio, participan en este culto de acción de gracias. Obviamente en esa noche es una noche especial de un culto a nuestro Dios. Vienen los directivos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, de las altas autoridades y dan la predicación de esta noche. Y bueno, y ahí tenemos parte de lo que es la comunidad escolar. Tenemos la fachada del edificio, que es un edificio muy antiguo, es antiquísimo, y vean ustedes, son más de 100 años de vida que este colegio tiene. Así que aquí colaboro, aquí estamos. Es un colegio que tiene aproximadamente entre 500 y 550 alumnos. Hemos tenido 700 y hasta 800, pero por cuestiones de estos 2 años de pandemia y la situación económica, fue disminuyendo la matrícula. Y también en estos 2 años de pandemia, en ningún momento dejamos de trabajar. Tuvimos clase de horario completo por medio, primero trabajamos con Meet, ¿sí? Y después, ahora trabajamos con Microsoft Teams, que se hizo un convenio con ellos y tuvimos clase el año pasado de tiempo completo. O sea, la escuela siguió funcionando en estos tiempos. Bueno, esa es una información a grandes rasgos de lo que es el colegio. Bien, durante muchos años nos iban preguntando, ¿qué significa el escudo del colegio? Y aquí está. Curiosamente, nadie lo sabía y estuvimos investigando qué significa el escudo y la base de la explicación que se da en el escudo pues está fundamentada en la palabra de Dios y específicamente en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 105, pues que casi todo el mundo sabe de memoria, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahí en la pantalla ustedes tienen el significado del escudo del colegio. Tenemos un escudo antiguo, ese es el escudo, hay un escudo antes de los 100 años y un escudo después de los 100 años. El escudo de los antes de los 100 años, pues no lo tengo aquí, pero es un poquito diferente, pero el distintivo del escudo, tanto de antes de los 100 años y después de los 100 años, es esa lamparita que está allá con un libro. Y la pregunta de todas las familias y de todos los muchachos y de todos los niños, ¿qué significaba?
Y a raíz de esa pregunta hubo la oportunidad de compartir con ellos esta parte de la Biblia, este versículo de la Biblia, el significado del escudo, y eso ayudó mucho a consolidar este asunto de la escuela como escuela de raíces presbiterianas. O sea, la escuela no es confesional, vamos a decirlo así, está sujeta también a las disposiciones de la Secretaría de Educación de aquí de México, y el programa incluso que maneja es también de la Secretaría de Educación que nos da el Estado. Y a raíz de esto, pues de este detalle del escudo, pudimos entrar en la vida de los alumnos con un verso de la Biblia, cosa que ni se había platicado ni tocado desde hace muchos años. A raíz de este escudo, tuvimos la oportunidad de compartir esta frase de la Biblia, este versículo de la Biblia, y fue aceptado, y la gente pues, ahora entiende qué significa ese escudo, ¿no? Eso también fue algo importante para nosotros, porque durante muchos años, a través de las situaciones que ha vivido el colegio, se fueron olvidando estos principios bíblicos. Nomás lo comparto con ustedes como una información que considero que es importante. Bueno, estos ya son generales de un capellán. Bien, cuando me dicen te invito a hacer un trabajo de capellán, honestamente no tenía la idea de en qué consistía el trabajo de un capellán. Yo fui formado en el seminario aquí en México, específicamente aquí en ese seminario de esta localidad, para ser ministro de la palabra, o sea, predicar en las iglesias, ministrar la Santa Cena, impartir las clases de la escuela dominical, preparar ancianos, preparar diáconos, y en general, pues visitar a los hermanos, compartir con ellos la palabra de Dios, que es para la cual nos prepararon en aquella época. Pero cuando me lanzan el reto de ser capellán, yo dije, ¿capellán? ¿Qué es capellán? ¿Qué significa esto del capellán? No tenía idea de qué era un capellán hasta que pues, tuve que investigar por mi propia cuenta en qué era este asunto del capellán, y comparto con ustedes esta definición muy sencillita, ¿no? Me imagino que el pastor Esaú ya habrá compartido con ustedes algo de esto. Y yo comparto con ustedes, yo les digo a ustedes que es la persona que tiene una formación religiosa, que está al servicio de alguna institución que no es la iglesia. ¿Ok? Y cuando hablo de iglesia, como pues en esta parte de América, pues la iglesia mayoritaria es la católica, y un buen número también de protestantes que hay. Les digo, pongo aquí las dos iglesias pues, que predominan en esta parte, ¿no? La iglesia católica romana, la protestante evangélica. Bueno, el capellán es aquella persona que está al servicio de alguna institución que no es ninguna de estas dos iglesias. Yo pienso que ese es un capellán. Estoy compartiendo con ustedes una definición propia que tuve que hacer, tomando ideas de lo que yo voy leyendo en algunos lugares, ¿no? Eso es lo que yo considero que es un capellán, en mi experiencia. Y obviamente existen instituciones no eclesiásticas en donde el capellán ejerce su función y su ministerio. Voy a poner tres que considero que son las que más predominan en esta parte y en muchas otras partes. Aunque el trabajo y el ministerio del capellán es amplio, que dan en muchas organizaciones, estas son las tres principales instituciones en donde el capellán ejerce su ministerio y su trabajo. Primero tenemos los colegios y escuelas confesionales o laico. No digo laica porque evoca a un nombre no muy agradable de otra cosa, ¿no? Aquí, por lo menos aquí en México. O de carácter laico, esa es la idea, ¿sí? Ese es un lugar en donde se da el trabajo de capellán o el ministerio de capellán. También están los hospitales, las clínicas y los sanatorios, ¿sí? Y también están las instituciones castrenses. Estas pueden ser los militares, tanto en infantería como en la marina, como también la Fuerza Aérea, y por qué no también algunas instituciones de seguridad, como son la policía, etcétera, ¿no? Son estos
básicamente estas tres instituciones que por lo menos en esta parte de América, de lo que es este continente, predomina el trabajo del capellán. Puede variar de un lugar a otro, eso sí. En el caso de México, les puse colegios y escuelas, hospitales y clínicas, porque por lo menos en la Iglesia Nacional Presbiteriana, son esas dos instituciones, esas son esas empresas que la Iglesia tiene, ¿verdad? En diferentes partes del país. No tiene muchas, pero sí tiene colegios y también tiene sanatorios y clínicas. No sé si hay algún hospital, pero por lo menos clínicas y sanatorios sí hay. Y es allí en donde he escuchado, fíjense, he escuchado que también tienen su propio capellán. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una escuela que se llama el Instituto Juárez, que también es parte de la Iglesia Nacional, tiene también su capellán, y también existen sanatorios en otros estados, 2 o 3 por allá, que también tienen sus capellanes. Ese es yo comparto con ustedes lo que nosotros vivimos aquí en México. Instituciones castrenses, bueno, aquí en México no he escuchado que haya capellán en las instituciones castrenses. Lo más cercano que hay, por lo menos aquí en mi región, es que yo conozca 2 o 3 policías que han dado una clase de DARE, por ejemplo, aquí en el colegio, hacemos una amistad, me junto con ellos, les presento la palabra de Dios, oramos, en mi experiencia es todo lo que he hecho con instituciones de seguridad, pero instituciones castrenses como militares no hemos tenido, no he escuchado, por lo menos, que aquí en esta parte hayan capellanes. Pero puede ser que en otros países sí sea la diferencia, por eso digo que son estos que los que más predomina el trabajo del capellán. En algunos otros países, un poquito más al norte, tienen capellanes en las instituciones educativas, pero en el área del deporte. Y ahí sí, por unos amigos que tengo, dice que en el fútbol, en el básquetbol, hay, sobre todo en las escuelas que son de corte protestante, tienen su propio capellán. Y seguramente habrán capellanes en otras instituciones. Pero yo considero que, por lo menos en estos rumbos de por acá, son los que más predominan. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Cuál es mi función como capellán? Aquí sí, me detengo un poquito más. Antes de entrar a este asunto de la función de mi ministerio como capellán aquí en el colegio, les comento que la escuela donde yo colaboro, el Colegio Americano, tiene una lista de valores. ¿Okay? El colegio le llama valores institucionales porque son los valores propios del colegio. Son 10 valores y cada valor se va tocando un valor cada mes durante 10 meses, o sea, que es el tiempo del ciclo escolar aquí en México y comienza en septiembre y termina en el mes de junio. Entonces, por eso tenemos una lista de 10 valores y esos valores se comparten, se platican, se dan presentaciones a todos los niveles. El colegio maneja 3 niveles, maneja preescolar, tiene primaria, secundaria y la preparatoria, ¿ok? En todos esos niveles se manejan estos valores. Ahora, ¿cuál es mi función como capellán en el colegio? Bueno, dirigir el programa de valores que el colegio tiene y estos valores sirven para fortalecer la comunidad escolar, porque damos por entendido que estos valores que platicamos con los estudiantes, pues también lo platican en sus casas y se conjuntan estos dos trabajos, tanto en el hogar como en la escuela, y esto va fortaleciendo la vida del alumno y también de los propios colaboradores. Ese es primero. Segundo, apoyo en las necesidades espirituales del personal y de los alumnos, del personal que colabora. Pero antes de continuar con el apoyo, les comento que para este trabajo tenemos un equipo en cuanto a dirigir el programa de valores. He formado un equipo con las psicólogas de todos los niveles. Por cierto, las psicólogas de todos los niveles, la mayoría son, o bueno, casi todas son católicas romanas. No hay ningún cristiano evangélico en ese grupo. Pero hemos podido trabajar juntos, incluso nos reunimos, oramos, platicamos el valor y ellas hacen de su parte con hacer los trabajos
con marcar las actividades de cada valor, y yo tomo mi parte también dando mi plática de los valores, pero yo utilizo un versículo de la Biblia que es el verso del mes que está ligado con el valor, y aprovecho en esos momentos para hablarle a los chicos y a los alumnos acerca de la palabra de Dios, que antes no se hacía en el colegio. Y antes lo hacía solamente de manera voluntaria, cuando muy empecé, pero ahora todos toman la clase, todos escuchan la explicación de esa parte de la Biblia, y que está muy, muy conectado con el valor. Y es en todos los niveles ahora. Por ejemplo, mi plática con los chicos de cada valor solamente tiene una duración de 30 minutos. Bien. Después, otra de mis funciones es apoyar las necesidades espirituales del personal, porque a veces tienes unas necesidades espirituales, y también la de los alumnos. Y curiosamente les comento aquí, en este apoyo de las necesidades espirituales, algo que me ha llamado mucho la atención es la honestidad de los que han platicado conmigo. Es decir, doy un ejemplo, ¿no? Los que somos evangélicos, los que somos protestantes, vamos a decirlo así, los que somos cristianos, no somos honestos. Explico. Hay momentos en que me acerco porque también tenemos personal cristiano, no es mucho el personal, pero hay. Pero cuando me acerco y platico con ellos y les pregunto, oye hermano, ¿y cómo le está yendo? ¿Quiere que nos sentemos a orar? ¿Algún problema en su vida? No, no, pastor, estamos bien. Todo está yendo bien, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, que todo está yendo bien, no hay ningún problema. Y la verdad no me gustaría orar delante de los demás, porque pues como que estamos en una escuela privada y no todos son cristianos y no se ve bien, ¿verdad? Pero no importa, podemos hacer una oración. Si tenés una oración, pues lo hacemos por alguna necesidad. Y me dicen, no, no, todo bien. Muy interesante, ¿no? Pero en ocasiones, la mayoría de las veces que he platicado con un católico romano, me acerco y le pregunto, veo que está muy triste, maestro, ¿qué está sucediendo? ¿Algún problema en su vida? Y se acerca, pastor, sí, estoy pasando por una situación muy, muy difícil y no sé qué hacer. La verdad es que me está sucediendo esto, y me da gusto que usted platique conmigo, porque pues casi nadie, en mi iglesia nadie se acerca a platicar conmigo y nadie se acerca a darme una orientación espiritual, pero veo que usted sí se acerca, me pregunta, y le digo, quiere que hagamos una oración, la Biblia dice esto, y la palabra de Dios nos fortalece en esta parte, y si hacemos una oración, y Dios contesta la oración y dice, vamos a hacerlo. ¿Y le parece que lo hagamos aquí delante de todos? Sí, sí, aquí. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que, esa es la experiencia que he tenido, ¿no? Ese asunto de la honestidad. He visto más honestidad entre los que no son cristianos, y los que son evangélicos y son cristianos y protestantes no son muy honestos en su vida. Pueden estar pasando una situación difícil, pero nunca lo van a decir. Pero un católico sí. Y muy interesante. Por eso es que una de mis funciones también es el apoyo a esta necesidad espiritual en todo, ¿no? En todo el personal, y también con los alumnos, porque ha habido situación que pues hay que platicar con los alumnos, y bueno, el trabajo es para mí, es para todos. También una de mis funciones es dirigir las reuniones de oración que tenemos cada miércoles. Tenemos un grupo de oración que por cuestiones de la pandemia y de las necesidades del colegio y los problemas que pasamos, decidimos formar un grupo de oración. Interesante también, muy pocos son protestantes y evangélicos, y la mayoría son católicos. Y los más puntuales y los que más quieren orar y los que más se acercan son los católicos romanos. Esa es la experiencia que he tenido. Muy receptivos, por cierto, ¿no? Bueno, muy interesante. Y por otro lado, otra de mis funciones y uno de los objetivos que tenía el director cuando me invitó es de implementar el uso de la Biblia de manera discreta, sin afectar la postura laicista de la educación. Y gracias a Dios, aunque sea de manera muy, muy, muy discreta, hemos podido hablar de la Biblia, hemos podido explicar la Biblia, y hemos podido tener versos que los propios alumnos ponen sus libretas, decorando sus libretas cada mes, para tiene una libreta de valores, y los maestros le dicen hay que decorar la libreta y poner el verso del mes. Y así poco a poco
hemos ido avanzando, algo que no se hacía durante muchos años. ¿Ok? Continuamos, ya casi estoy terminando. ¿Quién se necesita para ser capellán? Miren, yo soy honesto. Hasta donde tengo conocimiento, nuestro manual de procedimientos de la Iglesia Presbiteriana de México, de la Iglesia Nacional, no tiene mucha información respecto al ministerio y los requisitos para ser capellán. Lo único que dice es las instituciones donde puede desarrollar su ministerio. Es todo lo que hay. Es toda la información que tenemos en este documento. Bueno, acabamos de juramentar unos nuevos documentos, un nuevo manual, pues solo me faltaría revisarlo, ¿verdad? Tenía que sacarle el tiempo y revisarlo para ver qué dice al respecto. Bien, según mi punto de vista, eso es muy propio, son 3 los requisitos indispensables para ser un capellán. Pueden haber más, o sea, eso se puede enriquecer, pero yo creo que los 3 son básicos. Primero, la vocación para el ministerio, es decir, el llamado de Dios. Como cualquier profesión, como cualquier trabajo, todo es un llamado de Dios. Y si lo hacemos como un llamado de Dios, lo vamos a hacer bien. Entonces, lo mismo es el trabajo del capellán. Tiene que haber vocación, ¿sí? Y si hay vocación, lo haces con ganas, lo haces con gusto, inclusive hasta no ganando lo que debes de ganar, pero estás contento porque es lo que Dios te ha puesto a hacer. Segundo, debes de tener una formación teológica. Se hace en un seminario, instituto bíblico, cursos de consejería bíblica, pero debes tener algo, ¿sí? Para poder hacer ese trabajo, para poder aconsejar, para poder debatir, incluso hay momentos que hay que debatir algún temita por ahí, sobre todo los temas de hoy en día que están muy a la moda, vamos a decirlo así, y que a mucha gente le gusta estar discutiendo. Hay que tener las palabras propias de acuerdo a la Biblia y a tu formación, de tu postura y de lo que pensamos como evangélicos. Y tercero, ser ordenado al ministerio, ya sea por tu denominación o tu iglesia. Explico. Aquí en México tenemos un problemita. Cuando nosotros vamos a un hospital y queremos hacer una visita a los enfermos, me ha pasado, las instituciones de salud nos piden un tipo de certificado o algo que avale que nosotros somos ministros de culto. ¿Sí? ¿Me explico? Porque llegan muchas personas y dicen ser ministros de culto y quieren hacer su ministerio de capellanes en los hospitales y a veces no son ni pastores, solamente son personas pues, que quieren entrar y obviamente quieren orar, pero no tienen algo que les diga, bueno, sí soy ministro de culto renado y te pueden dar esa oportunidad. Entonces, aquí en México se expide un documento por la Secretaría de Gobernación que avala que tu organización te ha ordenado para ser ministro de culto y va con los artículos de la Constitución de México, ¿verdad? Que apoya a las cuestiones religiosas, etcétera. Y ese documento va firmado de manera oficial con un sello oficial y ese documento te sirve a ti para poder entrar a esas instituciones. Por eso, en algunas ocasiones, yo pienso que esa parte es importante. Si tú quieres ser un capellán, y dedicarte a ese ministerio, debes por lo menos cumplir esos 3 requisitos para poder ejercerlo. Claro, el llamado de Dios para predicar, para orar y para ministrar, pues es para todos, pero pues si quieres ejercer este ministerio específicamente, yo pienso que esos son 3 requisitos, más los requisitos que tu país o el lugar donde estás ponga. ¿Ok? Ese es mi punto de vista al respecto. Bueno, creo que hasta aquí he platicado a grandes rasgos lo que yo hago en el colegio. Hay muchas cosas por platicar, muchas experiencias por compartir, pero bueno, vamos a sacar las conclusiones de esta pequeña charla. Primero, hay retos, sí. Y a mí me cuesta mucho poner las palabras adecuadas, ¿verdad? Los diferentes puntos que quiero enfatizar. Voy a tratar de explicar esos que puse, ¿no? Estos 3 retos. Primero, aquí en México, sobre todo en esta parte donde yo estoy, tenemos que sobreponernos a ese sistema laico que el Estado tiene en la educación. Y hay instituciones como la Iglesia Católica Romana que tiene sus instituciones educativas
y sus universidades, en donde abiertamente ellos, vamos a decirlo así, ellos pueden decir que son colegios o escuelas, universidades confesionales, ¿sí? Pero nosotros, los protestantes evangélicos, no lo podemos hacer. Y hay muchas razones por las cuales no lo podemos hacer. Una de ellas es la falta del apoyo de las autoridades hacia nosotros los protestantes. Entonces, nos es difícil lidiar con esto, ¿sí? No podemos tan fácilmente decir, somos evangélicos, tenemos una escuela y esta es la fe que profesamos, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que enseñamos. Es muy difícil. O sea, yo no dudo que no haya escuelas que lo hagan, los hay, pero es muy difícil en esta parte del país. Entonces, un reto que tenemos nosotros aquí en esta parte, en la península, es sobreponernos a esa situación. ¿Sí? Luchamos con ello. Entonces, es lo que puedo compartirles. Segundo, tenemos que establecer al menos una postura bíblica como instituciones educativas ante todos los cambios que estamos experimentando. Nuestro país, como el de ustedes, está gobernado por un presidente de izquierda progresista. Y se han dado muchos cambios. A veces son cambios buenos, porque pues hay apoyo a las clases más necesitadas, hay apoyo a aquellas personas que pues eran olvidadas, pero por otro lado hay apertura a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de convivencia, a otras, bueno, un sinfín de cosas. ¿Y qué ha hecho nuestra iglesia? ¿Qué ha hecho nuestra denominación aquí en México? Deslindarse, ¿sí? Pero un deslinde no dice nada sobre tu postura. Entonces aquí, vaya, como iglesia tenemos que establecer nuestra postura bíblica ante toda esta situación que vivimos. Pero el reto es más grande en los colegios. Porque en los colegios no solo convivimos gente de la misma fe, sino convivimos con gente que a veces no profesa ninguna fe. ¿Sí? Entonces es un reto muy grande para nosotros en esta parte de América, ¿no? Y tercero, tenemos que elaborar, y es un reto para ustedes, espero que alguno de ustedes tenga esa visión de elaborar escritos que aborden el tema del ministerio de la capellanía en nuestros países. Urge, no tenemos. Yo a lo mejor porque no he investigado, no he visto, bueno, en tal país latino, en Sudamérica, se sube este material y vamos a usarlo, es bueno, ¿sí? Y este es un reto que, pues, que todos tenemos, no solo en esta parte de ustedes, de su país, sino también de nosotros aquí en México. Así que estas son las conclusiones que tengo con ustedes respecto al tema, así que regreso con ustedes a la pantalla. Bien, hermanos, pues esto es a grandes rasgos lo que estoy haciendo aquí en México. Le digo al pastor Esaú, la verdad no sé cómo compartir todo lo que hago en 50 minutos, pero ahí estamos, hermano. No ha sido fácil la tarea, es muy difícil. Yo creo que como en todos los países que no son protestantes, como el caso de nosotros como México, que por cuestión de historia y pues, la iglesia mayoritaria la que ha predominado y es la que controla muchas cosas, ha sido muy, muy difícil el avance del evangelio, pero gracias a Dios se ha logrado, se ha avanzado y ahí estamos en el área educativa queriendo también avanzar. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Si tienen, trataré de contestar algunas de sus preguntas con respecto a lo que ya platicamos.